Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conversatorios Filosofía y Periodismo Construyendo Ciudadanía. Hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar acerca de la formación de ciudadanía. Uno de nuestros invitados es Gonzalo Gamio. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas en España, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Católica del Perú, es profesor en la Ruiz y también en la PUC, y tiene varias publicaciones respecto al tema de la ciudadanía. La última es justamente un nombre similar a nuestro evento, la construcción de ciudadanía. También nos acompaña Virna Valdivia. Virna es comunicadora de formación, con experiencia en docencia en distintas universidades. Ha escrito también artículos acerca de la ciudadanía y ella es miembro fundador del Observatorio Universitario de Medios que la Ruiz tiene junto con la Fundación MOME. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo y Virna por acompañarnos hoy. Creo que una de las primeras preguntas con las que podemos conversar o empezar esto es, ¿cuándo empezar a formar en ciudadanía? ¿No? ¿Cuándo es el momento indicado? ¿Tenerlos en la universidad, empezar desde el colegio? ¿Qué opinan ustedes? Ujú. Gonzalo, por favor. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y participar en estos eventos. Y con respecto a la pregunta, yo diría que cuanto antes mejor. Yo diría antes que el colegio, ¿no? Digamos, la ciudadanía está asociada a la libertad, al sentido de justicia, a la capacidad de tomar decisiones a partir de la evaluación de argumentos, y yo creo que esas son capacidades humanas fundamentales que tienen que ser estimuladas desde muy pronto, ¿no? Eh, Hablar con los niños pequeños y formarlos en la idea de que no acepten ningún tipo de directiva que no cuente con un argumento, ¿no? Que explique las razones por las cuales hay que actuar de esta forma y no de otra, ¿no? Entonces, la capacidad de dialogar, intercambiar razones, reconocer que los consensos son importantes y que también los desacuerdos son importantes, o sea, poder manifestar los desacuerdos y poder administrar esos desacuerdos de manera lúcida, saludable, razonable, son capacidades ciudadanas que deben formarse desde muy pronto, desde los primeros años, desde la etapa preescolar. Por supuesto, en la escuela hay una serie de problemas en la formación escolar en ciudadanía, sin duda, y también en la universidad. La universidad no es solamente un espacio de formación académica y de instrucción profesional, sino que es también un espacio para formar ciudadanos democráticos, conscientes de su rol en la sociedad y en la búsqueda del bien común. Muchas gracias, Gonzalo. Varios términos interesantes en realidad que vamos a poder darle vuelta y conversar. Virna, Virna, tu micrófono. Disculpa. Bien, gracias. Agradezco el espacio también por habernos convocado y es una pregunta bastante profunda. No es sencillo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos ya saliendo en diferentes espacios, ¿no? Tocar de ciudadanía es como hablar, armar una entelequia, ¿no? Es decir, ¿y eso dónde está? ¿Dónde se hace? ¿Dónde aterriza? ¿No? ¿Cómo lo cogemos? Y es un reto, y es un reto precisamente porque hay que formar ciudadanía. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo desde chicos, pero yo, no sé si momentos, claves, aspectos, ¿no? Y es una parte cognitiva que tiene que ver todo esto desde cuándo, los conceptos, la influencia romana, Grecia, la Revolución Francesa, tipos de ciudadanía, etcétera, ¿no? Toda esta parte que yo creo que de alguna manera, como cultura general, todos lo conocemos, ¿no?
Pero sin embargo, formar ciudadanía se basa principalmente en valores y principios, y eso cómo se hace, ¿no? Y eso es lo más difícil, ¿cierto? Porque si no aterrizamos estos conocimientos en algo concreto que en realidad es ciudad, y ciudad es el espacio común, ciudad es el sentido de pertenencia, es donde nosotros nos apropiamos y hacemos parte de nuestro sentido de vida, de nuestro proyecto de vida, pues es difícil que podamos aterrizar en valores y principios, ¿cierto? Y eso tiene que ser, pues, formado en una complicidad entre el colegio y la familia, el hogar, ¿no? El espacio, el día a día, la cotidianidad. Yo creo que por eso resulta siendo, pues, una gran dificultad formar ciudadanía y repreguntarnos constantemente y ahora y en qué quedó y ese trabajo y qué sé yo, ¿no? Entonces, es apasionante, complejo y diverso. Uh-huh. Muchísimas gracias, Virna. Mira, coinciden los dos en varias cosas, ¿no? Esto de los valores. Eh, ¿Qué pasa con las familias? Nosotros creo tenemos en este momento una crisis de formación familiar, ¿no? Las familias no han aprendido a entender esto de darle libertad, criterio para que la gente tome decisiones, para que los hijos tomen decisiones. El chico llega a la universidad y no elige por su cuenta propia, sino espera la aprobación de otros para poder recién tomar en cuenta un camino. ¿Cómo hacer para que se comprendan? Es algo que dice Virna también, ¿no? Si no entendemos bien de qué se trata, va a ser difícil y vamos a estar dando vueltas sobre el asunto. ¿Cómo hacer para, qué tipo de consejos a la familia, o qué tipo de pensamiento con la familia, o qué tipo de formación con la familia deberíamos tal vez apuntalar antes de hablar de ciudadanía? Tal vez creo que deberíamos dar un pasito atrás y ver qué otros espacios deberían ayudarnos a esta formación de ciudadanía. No sé si se logró entender, Gonzalo. Ujú. Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que atraviesa nuestro país es que hay una profunda cultura autoritaria, ¿no? La idea de que para conducir nuestra vida necesitamos un tutor, ¿no? Y visualizarnos a nosotros mismos como personas en permanente minoría de edad, ¿no? Que todavía no pueden tomar las riendas de sus vidas digamos, ejercitarnos como agentes libres, ¿no? Como personas que pueden decidir por sí mismas, ¿no? Entonces hay una cultura autoritaria muy poderosa que atraviesa diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? En la política, por supuesto, uno lo puede ver ahora, tanto el gobierno como el Congreso asumen actitudes autoritarias, ¿no? Paternalistas, pero también hay otros espacios, ¿no? O sea, cada vez que hay problemas, a un sector de la población se le ocurre tocar las puertas de los cuarteles, ¿no? O pensar en la Iglesia Católica como una instancia tutelar. La familia también es un espacio autoritario, lamentablemente. O sea, podría no serlo, ¿no? Pero digamos que la familia también es un espacio de autoridad. Ojo, la escuela también. El profesor tiene la última palabra y no se construye realmente una cultura de debate en las aulas, salvo excepciones, ¿no? Es un espacio de instrucción, no de educación. Y eso también sucede en la familia, ¿no? La voz del padre o de la madre es inapelable, ¿no? Sus órdenes son incuestionables, entonces no hay un espacio de intercambio, o no siempre hay un espacio de intercambio afectuoso de argumentos, de razones para poder tomar decisiones. O sea, la libertad, que es un elemento básico del ciudadano, digamos, se va construyendo de a pocos. Y si no le ofrecemos espacios
de diálogo, luego de libertad, ¿no? Y de capacidad de examen, de crítica a nuestros hijos, entonces nunca van a ser ciudadanos, van a ser súbditos de alguien, del padre, del maestro, del cura, del militar, de los representantes políticos, y claro, eso significa que no va a poder ejercer en su momento también una libertad política, ¿no? Una libertad de acción en un contexto democrático. O sea, la democracia se construye desde nuestros espacios cotidianos, incluyendo la familia. Muchas gracias, Gonzalo. Virna. Sí, es, a ver, orientaciones, ¿cuáles son los espacios, no? Los espacios son efectivamente la cotidianidad, el día a día, pero hay un principio, creo, ¿no? Que es fundamental y es el sentido de convivencia, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos a convivir, ¿no? Porque convivimos en la familia, convivimos en la sociedad, en el barrio, en la escuela, ¿no? Entonces, y cada espacio de convivencia tiene un conjunto de reglas que no tienen por qué llevar a un autoritarismo, pero sí a un orden que nos permita precisamente convivir. Yo creo que como país tenemos un reto peliagudo, por decirlo menos, porque somos una cultura que va contra lo establecido, ¿no? Y entonces es allí cuando nosotros nos comenzamos a preguntar, entonces, ¿qué entendemos nosotros por poder? ¿Cuál es nuestra noción de poder? Paternalismo, como hablaba Gonzalo, autoritarismo, ¿no? Proteccionismo, conducción, orientación o decidamos, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de allí venimos arrastrando hace, sí, ya pues hace demasiado tiempo, ¿no? Esta forma de democracia que ha derivado en un autoritarismo institucionalizado, ¿no? Y que no es posible que vengamos a derruir esta institucionalidad que tan precariamente viene armándose, construyendo, ¿no? Lo otro, recordaba hace, sí, hace algunas décadas quizás, unos 15 años más o menos, recuerdo que se hizo una encuesta, ¿no? En Cusco, en varias ciudades, sobre qué nos une y qué nos separa. Es tan difícil encontrar qué nos une y tan fácil encontrar qué nos separa, que así no es posible convivir, ¿no? Y no digo que tengamos que andar todos felices y contentos, pero gestionar esa convivencia significa aprender a debatir, aprender a convivir en las diferencias, que ya no son solamente por fuera, digamos, ¿no? O descriptivas, sino esenciales, ¿no? Que son formas de pensar. Pero si no aprendemos a vivir, a convivir, ¿no? En esas diferencias, es difícil construir ciudadanía. Uh-huh. Así es, muchísimas gracias, Gonzalo y Virna. El rol que cumplen el entretenimiento, no, todavía no voy a hablar exactamente de los medios, pero sí sobre el entretenimiento, ¿no? Un poco vemos medios, salimos a la calle, intentamos convivir con la ciudad, convivir con los espacios distintos que se nos ofrecen, pero encontramos que no se respetan estas diferencias, encontramos que más bien se atacan las diferencias y se burlan de algunos aspectos y no nos ayudan a tener un criterio más sólido. ¿Cuál es la responsabilidad en general de estos espacios que nos brindan entretenimiento, en el amplio sentido de la palabra? ¿Cuál es el compromiso y de qué manera esto está asociado a la ciudadanía? Gonzalo. Ya. Sí, yo me gustaría partir
muy brevemente de una definición de ciudadanía que de repente nos puede también ayudar a guiarnos en estos problemas, en estas preguntas, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene como dos herencias fundamentales. Una herencia que viene del liberalismo en la época moderna y que sostiene que el ciudadano es titular de derechos y libertades básicos, ¿no? Ujú, Y esto tiene que ver con la Ilustración, con la Revolución Norteamericana, con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? La ujú. idea de que los individuos somos titulares de libertades y también de derechos. Pero hay una herencia griega, también romana, que es complementaria, que es la idea de ciudadanía como agencia política, o sea, la ciudadanía como la capacidad de la persona de intervenir directamente en los asuntos públicos, para tomar decisiones con otros en el espacio público y también para vigilar la conducta de tus representantes, de los gobernantes, etc. Entonces, esos elementos son constitutivos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, y con ello nos damos cuenta de que los medios tienen un rol muy importante. De hecho, los medios de comunicación como los conocemos nacen en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, y son generalmente espacios e instituciones que buscan vehiculizar las nuevas ideas, ideas de libertad, ideas de igualdad. Originalmente, entonces, los medios de comunicación, la prensa, etcétera, tienen un rol de formación de la conciencia crítica, ¿no? Y también brindar información, pero sobre todo para que las personas podamos empoderarnos, ¿no? Asumir nuestras capacidades de intervenir en los asuntos públicos para evaluar, para fiscalizar y asumir el rol que cada uno de nosotros cumple en la sociedad. Lamentablemente, o sea, sobre todo desde el siglo XX, quizá antes, pero sobre todo desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se puede constatar una tendencia muy grande, por un lado, a que los medios asumen el formato de la empresa privada. Y en ese sentido, ya su rol de informar y promover el debate público y la crítica se debilita en favor de, digamos, la rentabilidad, el lucro, la ganancia. O sea, los medios comienzan a visualizarse como negocios. Y los negocios son, digamos, la empresa es una organización cuyo propósito fundamental es el beneficio económico privado. Entonces, cuando los medios comienzan a visualizarse así, como que se pierde de vista el compromiso con el bien común, ¿no? Porque el bien común no se puede descomponer en bienes privados. Una cosa son los bienes privados y otra cosa es el bien común. Y dentro de ese formato empresarial, que no solamente está, digamos, afectando a la prensa, sino también a otros espacios, incluyendo las universidades, ¿no? Los medios se están convirtiendo también en espacios de entretenimiento, porque el entretenimiento vende más que, por ejemplo, la información política, ¿no? Entonces uno puede ver que en los medios de comunicación de masas cada vez hay un impacto mayor en temas de farándula o en temas que no son estrictamente entretenimiento, sería terrible llamarlos así, pero que sí llaman el morbo y el interés de la gente, como los temas policiales, los temas, digamos, de sufrimiento, de pérdida, de violencia, ¿no? Entonces, cada vez más los medios concentran su atención en esto, ¿no? Y esto ha llevado a que aparezcan medios alternativos en los últimos años, ¿no? O sea, solamente para terminar la idea, por ejemplo, yo me he dado cuenta así de manera, digamos, reciente, que mi vínculo con la información ya no pasa por los medios formales, salvo pues la República por ahí, ¿no? Pero yo, no sé, me levanto y, disculpen la publicidad gratuita, pero veo a Curwen, veo a La Encerrona, a Rosa María Palacios, luego a Álvarez Rodríguez,
en la tarde, Sálvese quien pueda, Al vuelo de Raúl Tola, ¿no? Y la verdad es que no me provoca, salvo la República, que me parece un diario que todavía mantiene cierta distancia crítica, no me provoca tomar contacto con medios formales, porque la información que requiero la encuentro en estos medios alternativos. ¿Por qué? Porque no se conciben como empresas privadas con fines de lucro y tampoco están bombardeándonos con entretenimiento o crónica negra para elevar sus ganancias. Sí, sí. Nada, Virna. Y es un escenario crudo al que nos ha aterrizado Gonzalo. Y ciertamente el entretenimiento como espacio de aprendizaje o de formación ciudadana es caótico, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una responsabilidad, y hay una responsabilidad tanto en los productos de ficción, ¿no? Como en el periodismo propiamente dicho, ¿cierto? Lo cierto y real es que hoy podemos hablar, yo no sé si podríamos hablar de una ciudadanía digital, pero sí podríamos hablar de una nueva era en la que lo digital se impone, ¿no? Y al imponerse lo digital, lo que estamos haciendo es que los formatos cambian, ¿cierto? Entonces, si los formatos cambian, son nuevas lógicas de consumo para la construcción de todo este tipo de valores, ¿no? Entonces allí nuevamente regresamos al punto de inflexión, ¿no? Y es que cómo se fomenta, no solo a través de estos debates, sino a través de estos medios o espacios, sino entre estos propios medios, ¿no? Es decir, entre los propios periodistas, entre los propios productores, entre los propios comunicadores. Eh, Hoy en día es innegable el tratamiento interdisciplinario, ¿no? Entonces es imposible construir ficción sin el sociólogo, antropólogo, especialista temático, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es posible. Por otro lado, está esto que siempre hablamos en audiencias, ¿no? En el estudio de audiencias, y es el consumo de medios, ¿no? ¿Cómo se hace consumo de medios? ¿Cómo se consume televisión? ¿Cómo se consume los mismos productos comunicacionales, ¿no? Eh, Se necesita espacios de interacción. No puede ser una recepción pasiva o consumo pasivo, ¿no? Y esto que Gonzalo llama nuestra capacidad de agencia, pues con una recepción activa sí es posible construir agencia, ¿no? Eh, pero justamente para esa recepción o intercambio, si quieres, ¿no? Intercambio, interaprendizaje, necesitamos abrir espacios. Y esos espacios nuevamente se dan en el colegio, en la universidad, en la formación académica, en la casa, ¿no? Es común, ay, mi hijo está sumergido en las redes sociales, está sumergido en estos juegos, pero si no los conoces, ¿cómo conversas? ¿Cómo interactúas? ¿No? ¿Cómo construyes? ¿No? Y creo que esa es nuestra responsabilidad cotidiana. Eso no podemos dejarlo de lado. Creo que sí, hasta ahí lo dejarías, para no seguir entrando en medios de comunicación. Sí, hay varias cosas interesantes que Gonzalo mismo lo plantea hace un momento, ¿no? Por un lado hablamos de una cultura autoritaria. Creo que eso es un gran paraguas que él ha puesto, que me parece muy, muy importante. Y por otro lado hablamos de una explosión de universidades. En los últimos 20 años han aparecido una cantidad de universidades en nuestro país que hacían suponer cuando aparecieron y cuando empezó esto, que una población más educada iba a tener mejores posibilidades de elegir, mejores posibilidades de participar, incluso animarse a participar, lograr, ¿no?
una construcción del bien común más coherente, porque todos tenemos un nivel educativo que nos acompaña y que nos hace reflexionar, y sin embargo esto no ha pasado. Sin embargo, a pesar de que sí han habido marchas y han habido situaciones, son temas muy coyunturales, son aspectos muy de momento, ¿no? O sea, existe una juventud interesada en la política expresada de modo amplio, no partidario. Existe un interés, pero todavía no logran construirse, ¿no? Todavía no logran tener esa pertenencia de la que hablaba Virna, todavía no logran hacer la ciudad como un espacio común, porque tenemos muchos límites. O sea, yo me imagino que esta cultura autoritaria de la que habla Gonzalo es la que nos pone las rejas en muchos lugares. ¿Cómo hacer cómo motivar a estos jóvenes, porque nosotros estamos en la universidad, en la academia, cómo motivar a estos jóvenes a que entiendan este compromiso? Porque la ciudadanía es un compromiso con el otro, es un compromiso con tu entorno, es un compromiso con este espacio, ¿no? Al cual pertenecemos. ¿Cómo hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Por dónde no estamos mirando, Gonzalo? Sí, muy bien. Bueno, efectivamente las universidades tendrían que ser un espacio de formación ciudadana, ¿no? Pero las universidades están en crisis. Bueno, digamos, así como el fujimorismo nos trajo las combis y el caos en las calles, el fujimorismo con el decreto legislativo 882 permitió que se crearan universidades privadas con fines de lucro. Y claro, la idea era que si el mercado ingresaba a la educación superior, se supone que, suponían ellos, en realidad esto era una trampa, ¿no? De que la competencia elevaría el nivel académico, ¿no? De las universidades. Y lo que tenemos es que en las primeras 500 universidades del mundo, según los rankings, solamente hay una peruana. Entonces, no sé, digamos, la incursión así desordenada del mercado más bien distorsionó a las universidades y creó universidades estafa, todos las conocemos, ¿no? Que tienen formato empresarial y no forman ciudadanos ni tampoco forman académicos, ¿no? Son simplemente la metamorfosis de institutos superiores que ni siquiera funcionaban bien y que ahora se han convertido en universidades porque el nombre les va mejor, ¿no? Y yo diría incluso que las universidades empresa que supuestamente son buenas, realmente no son tan buenas, porque no se piensan como universidades, como espacios de intercambio de saber, ¿no? De producción científica y de construcción de ciudadanía. Entonces, eso, digamos, con esto ya podemos considerar que siendo la universidad un espacio fundamental para la construcción de una conciencia crítica y la formación de ciudadanía, no se está cumpliendo con estos objetivos, y más todavía ahora que nuestra clase política está intentando devastar la SUNEDU y otros organismos que hacen, que supervisan la calidad académica mínima, ¿no? Sin embargo, yo diría que sí tenemos una juventud realmente interesada y comprometida con la ciudadanía. Yo, bueno, yo pertenezco a la generación de los jóvenes que marcharon en la Marcha de los Cuatro Suyos, que se opusieron al Fujimorato, o sea, ya una generación más bien antigua, pero yo pude ver con mucho entusiasmo cómo la juventud se organizó para protestar contra el golpe parlamentario y el gobierno fugaz de Manuel Merino, ¿no? Entonces, sí existe esta inquietud. A mí lo que me sorprende profundamente, es que esa juventud todavía no se movilice hoy. Hoy tenemos, o sea, la clase política sigue siendo tan mediocre e inescrupulosa, disculpen que lo diga así, pero se tiene que decir, ¿no? Tanto el gobierno, que es calamitoso, como la oposición parlamentaria, son completamente cuestionables por una serie de razones,
sobre las cuales podamos conversar. Y lo que me sorprende es que esa generación del Bicentenario que salió muy entusiasta y que consiguió su objetivo pacíficamente, no se movilice todavía, seguramente lo hará en algún momento, pero no se movilice con la misma fuerza moral ahora que tenemos una clase política que por doquier en el gobierno, o sea, la extrema izquierda y la extrema derecha, tienen en común ese déficit democrático, ¿no? Son autoritarios ambos. Y yo creo que ya es hora que la juventud comience a hacer sentir su voz, como nos enseñó que podía hacerlo, pacíficamente, organizadamente, y nosotros vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarnos, sin duda. Gracias, Gonzalo. Mirna. Es momento, yo creo, de que esta capacidad de agencia se manifieste en la sociedad civil. Y la sociedad civil está compuesta por todos nosotros, donde supuestamente ejercemos ciudadanía. Es tiempo de hacernos cargo y ejercer ciudadanía. Eh, Anteriormente, hasta no hace mucho, en las mismas campañas, ¿no?, electorales, la bandera o la consigna es: vamos a recuperar la confianza de nuestro pueblo. Porque ya había, ¿no?, ya era obvio, ¿no?, el descrédito de la clase política, el nivel de desconfianza que esto se había acrecentado, cómo había ido avanzando, acaparando, ¿no?, la corrupción como un problema endémico que va arrasando en diferentes capas de nuestras instituciones. Entonces, ese era su lema. Ahora ya ni eso, ya no aparece. Pero yo quiero apelar a eso nuevamente, ¿no? Pero es la confianza entre nosotros, sociedad civil, para comenzar a irrumpir y recuperar precisamente los espacios, porque ciertamente nuestros jóvenes están interesados. Cuando uno conversa, cuando estamos en las clases, a través de los observatorios universitarios, ¿no?, en el mismo OUM de la Ruiz, son espacios que es posible conversar y se puede ver la frustración, el descontento, las ganas, la búsqueda de espacios para poder conversar de todos los chicos y chicas, ¿no? Sin embargo, no podemos tampoco permitir las instituciones que abanderamos la sociedad civil, que esta llamita, ¿no?, se apague, ¿no? Y creo que allí hace falta, sí, puede ser abrir espacios, pero también hay que articular esfuerzos. Ya hay algunas iniciativas todavía a nivel de intercambio de opiniones, de debate, de discusión, pero tengo la esperanza también de que no pase mucho tiempo hasta tomar iniciativa activa. Sí, en realidad sí, ¿no? Nada, como bien dice Gonzalo, tal vez depende también quién los organice, ¿no? Infelizmente a veces esperamos que sea alguna ONG, alguna institución de fuerza a la que pertenecemos y que organice esto, y hasta ahora tampoco las organizaciones se han pronunciado. Si tuviéramos que armar, dado que estamos en una época de competencias y habilidades, ¿qué competencias, qué habilidades, qué características, qué particularidades debería de tener el ciudadano de este siglo, del siglo XXI? Si tuviéramos que hacer un perfil de esta persona, ¿cómo debería ser? Gonzalo. Sí, bueno, por un lado, tendría que ser alguien que valore en particular la, la libertad en todas sus formas, la justicia social y la solidaridad, ¿no? Y también alguien que tenga un sentido de pertenencia a la comunidad a la que pertenece, conozca su historia y conozca sus leyes, ¿no? Alguien también dispuesto a actuar en el espacio público, ¿no? Tanto el sistema político, o sea, el Estado y eventualmente los partidos políticos, como las instituciones de la sociedad civil, ¿no? O sea,
universidades, colegios profesionales, comunidades religiosas, ONGs, sindicatos, etcétera, ¿no? Y lo que es muy importante, digamos, tener una vocación por el diálogo, ¿no? Por intercambiar argumentos, asumiendo que, digamos, la verdad, el consenso, es una meta y no un punto de partida, ¿no? Esto es muy importante. Practicar lo que los pragmatistas Interesante. llamaban el falibilismo, ¿no? Es una idea que he trabajado mucho en mi último libro, en La construcción de la ciudadanía. El falibilismo supone es una actitud, ¿no? Que supone dos principios. El primer principio es que en el diálogo uno esté dispuesto a defender su punto de vista en la medida en que uno cuente con argumentos y estos argumentos alcancen, por así decirlo. Pero en segundo lugar, que uno esté completamente dispuesto a cambiar su punto de vista si uno se queda sin argumentos en el camino y más bien encuentra que los argumentos de otros son mejores, ¿no? O sea, no es un enfrentamiento, no es una competencia, es una búsqueda del bien común y esto supone asumir que es posible que uno esté equivocado. Y esto implica que uno valore más los argumentos que las ideologías, ¿no? Porque las ideologías muchas veces entrañan como credos dogmáticos que no nos permiten apreciar los argumentos del otro o incluso mirar lúcidamente la realidad, ¿no? Y tomar decisiones pensando en el bien común y no en simplemente lo que es oportuno o conveniente para el grupo de interés al que uno puede pertenecer. Muchas gracias, Gonzalo. Mirna, ¿quisieras agregar algo más? Sí, el micrófono. Micrófono, Mirna. ¿Ahora? Ah, Ahora gracias. sí, sí. Sí. Sí, no sé qué pasó. Bueno, sí, yo quería hablar sobre 4 aspectos, ¿no? Alguno de ellos creo que los ha tomado Gonzalo, pero sí reafirmar esto del sentido de lo público. Tenemos que recuperar el sentido de lo público, ¿no? ¿Y qué es lo público? Es lo público precisamente que nos pone en común, ¿cierto? Que nos refiere a un espacio que no necesariamente es geográfico, pero precisamente que nos une, ¿no? Y es sobre lo cual nosotros vamos a tomar posición y decisión, nos vamos a involucrar, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, interesante, que necesitamos retomarlo. Lo otro es discutir mucho sobre la política, ¿no? Más que la política, lo político, ¿no? Y es esta política como espacio de acción y no necesariamente de vinculación ideológica, si quieres, ¿no? O partidaria, ¿no? Ideológica quizás porque sea innegable, pero no necesariamente partidaria. Y yo creo que eso es mucho de lo que nuestros jóvenes principalmente, ¿no? Prefieren autorreferirse como todo menos relacionado a la política, ¿no? Un comunicador que no quiere entrar a esa arena, un sociólogo que no quiere entrar en esa cancha, un antropólogo que prefiere, ¿no? Ubicarse y trabajar sobre otros campos que en estricto lo político, ¿no? Y por todo lo que ya se ha dicho. Yo creo que sí necesitamos recuperar ese espacio porque es el que nos permite involucrarnos en la toma de decisiones. Si no, no es posible. Es lo que nos permite hablar sobre el poder, la forma de organización, este sistema democrático, cuán válido, cuánto necesita corregirse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí necesitamos trabajar este tema. Lo otro es esto que tú referías en algún momento, es el compromiso, ¿no? El compromiso individual y colectivo, ¿no?
Ciertamente en una economía de mercado es cada vez más relativo y difícil un compromiso individual, ¿no? Perdón, colectivo, ¿no? Es más fácil una identificación particular, individual, que te permita competir, que te permita sobresalir, que te permita, ¿no?, llegar. Pero necesitamos mirar esto que nosotros denominamos el sentido de lo común, ¿no? ¿Dónde está este espacio? Si no, es imposible. Me parece súper interesante que el bien común efectivamente no se puede descomponer en bienes privados. Es todo un reto, ¿no? Es terrible, pero no es posible, porque finalmente nosotros pertenecemos a un mismo espacio. Y lo otro que nos permite no solamente trabajar o mirar en esto que es como marco grueso, es en lo concreto cuáles son nuestros objetivos comunes, hacia dónde apuntamos, ¿no? De todo lo que podemos coincidir o no coincidir, hay uno o dos aspectos sobre los cuales podemos echarnos a trabajar. Comencemos a partir de eso, ¿no? Para poder gestionar nuestras diferencias, nuestras desavenencias, nuestros disensos, ¿cierto? Entonces, yo creo que son 4 aspectos que podemos trabajar desde lo cotidiano, desde la casa, desde la propia formación de los chicos y chicas en nuestra vida cotidiana. Y sí, yo creo que es necesario. Muchas gracias, Virna. Me quedo pensando un poco en el perfil de Gonzalo primero, cuando habla de libertad. Tal vez podríamos precisar un poco mejor qué es libertad en un espacio autoritario, en una cultura tan autoritaria como la que nosotros tenemos. ¿Qué es esto del falibilismo? Que me encanta este término y estos puntos de vista, estas definiciones respecto a cómo se deben entender, pero que los jóvenes y los peruanos en general, casi estoy convencida de eso, tenemos un miedo al cambio, tenemos un miedo a que alguien se nos oponga y nos discrepe. Hacemos grupos en la universidad con nuestros amigos desde el primer ciclo y no los cambiamos a lo largo de los 5 años, o sea, siempre con la misma gente. Esos son actitudes que ya demuestran este miedo, este terror a que, según yo, no me saque mala nota, pero por eso lo hago, pero en realidad hay otras cosas detrás que no se están terminando de entender, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Un poco esto de cómo definir mejor la libertad para que se entienda en un país como el nuestro y por otro, este temor al cambio. Y algo que decía Virna, la idea de la planificación, ¿no? Esto de tener claro cuáles son estos objetivos comunes, habla de una planificación y a partir de ahí una estrategia. En un país como el nuestro, tan desordenado, con tantas diferencias, con tantos zancadillas que entre nosotros nos ponemos, ¿cómo hacerlo? No sé, Gonzalo. Bueno, el tema de la libertad es un tema muy importante, ¿no? No negociable en realidad, ¿no? Digamos, hay 2 aspectos de la libertad, ¿no? Dos definiciones posibles de libertad que también creo que son complementarias, ¿no? Una es la ausencia de dominación, ¿no? Y esto supone la capacidad de asumir las riendas de tu propia vida, la capacidad de discernir y elegir entre opciones distintas, ¿no? Y la capacidad de elegir también el proyecto de vida, como dice Amartya Sen, que tienes razones para valorar, ¿no? Entonces eso es, o sea, no es simplemente lo que a uno le da la gana, sino lo que uno tiene razones para valorar y que uno puede exponer esas razones, ¿no? Ante otros y ante uno mismo, finalmente, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y tiene que ver con la noción de agencia, sin duda, ¿no? Libertad es capacidad de agencia, ¿no? Y bueno, sí, pues existe temor al cambio, es natural que haya temor al cambio, ¿no? Los cambios suponen nuevas formas de describirte, de relacionarte, de posicionarte en el espacio social, ¿no? Pero no hay
no hay posibilidad de hablar de una forma democrática de vida sin, sin, sin percibir que el cambio puede ser también una oportunidad, ¿no? Claro, el cambio por sí mismo no necesariamente es una mejora, ¿no? O sea, por eso la agencia del discernimiento, ¿no? Hay cambio para mejor, hay cambio para peor, ¿no? El año pasado hemos tenido que afrontar una segunda vuelta de pesadilla, ¿no? Tener que elegir entre dos opciones en el fondo inaceptables, ¿no? ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué pasó en esa primera vuelta para que esas dos sean las opciones que hubiesen quedado, ¿no? La verdad es que es lamentable. Yo lo he llamado en otro lugar un conflicto trágico, ¿no? O sea, un conflicto entre dos males, ¿no? Y bueno, a veces las circunstancias no te permiten sino elegir entre situaciones complicadas, ¿no? Pero necesitamos reivindicar la libertad incluso para elegir en situaciones complicadas, ¿no? El problema con nuestro país es que muchas veces hemos preferido lavarnos las manos y evitar que otra persona decida qué hacer, ¿no? Y esa es una opción que ya no debemos transitar más, ¿no? Gracias, Gonzalo. Birna. Birna, micro. Venía pensando, o lo del mal menor, que también es caótico, que es como andar por la cuerda floja. Exacto. Bueno, tú me decías cómo construir objetivos comunes, ¿cierto? Em, hay todo, es bien interesante porque para construir objetivos comunes es todo un aprendizaje, ¿no? Primero, cómo funcionan las reglas y cuál es el marco donde nos movemos, ¿no? Por ejemplo, en presupuesto participativo significa qué es lo que hay, hasta dónde y qué se puede gastar y sobre qué se puede decidir, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las reglas, ¿no? Con planificación puede ser otra cosa o qué sé yo, ¿no? Pero lo interesante allí es comenzar en una apuesta común a largo plazo, el primer punto de partida, para de allí ir retrocediendo a apuestas de mediano y corto plazo, ¿no? ¿Cuáles son los consensos mínimos? Que a este paso es lo máximo que pudiéramos llegar en una sociedad tan polarizada como la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos consensos mínimos que se convertirán en nuestros objetivos comunes, que son tan concretos que, bueno, pero echemos a comenzar a andar en algo, ¿no? Yo creo que esa es la ruta por la cual en la práctica diaria nos hemos venido conduciendo y ha tenido resultados y ciertamente tiene mayores resultados en espacios más chicos que en espacios más grandes, pero es una práctica de vida, es, es, es crear agencia en tu cotidianidad, ¿no? Y creo que es por donde debiéramos nosotros comenzar siempre, ¿no? Sí. Muchas gracias. Un poco ya para ir cerrando tal vez esto, hemos tratado de tener un perfil del ciudadano. La ciudad, nuestros gobernantes, las personas que tienen, nuestros gobernantes, por llamarlos de alguna manera, los que tienen que ver con la ciudad, pero también nuestras autoridades dentro de las instituciones que tienen que ver con esto, ¿qué deberían priorizar de la ciudad para que haya una posibilidad de involucramiento? ¿Qué debería hacerse con la ciudad para generar esta pertenencia, para generar este interés en lo público y no solamente en lo privado? ¿Es posible hablar de esto, Gonzalo? Sí, claro. Yo parto sobre lo último que dijo Virna. Em, esta idea de
construir un proyecto común es lo más difícil en realidad. Y yo diría, si yo tuviera que ubicar en algún lugar este mínimo de proyectos, este mínimo común democrático, yo lo encontraría en esa proclama ciudadana que el año pasado instituciones de la sociedad civil, ¿no? Liderados por Transparencia, la Conferencia Episcopal, ahí estaba Monseñor Barreto, ¿no? ¿Recuerdan un documento de 12 cláusulas democráticas que hicieron firmar a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, y que ellos juraron cumplir solemnemente frente a la bandera, etcétera, en público, y no han cumplido absolutamente nada, ¿no? Son 12 cláusulas que hablan de mínimos democráticos a respetar. Ese para mí sería el documento base si quisiéramos encontrar un espacio común, por lo menos en este tiempo, ¿no? Y claro, digamos, encontrar un sentido de comunidad es bastante complicado porque nuestra república nació fallida, ¿no? ¿Por qué nació fallida? O sea, están los hechos. Una república es una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Sin embargo, por ejemplo, se proclamó la independencia, pero solamente se proclamó la libertad, la abolición de la esclavitud para los nacidos después del 28 de julio de 1821. O sea, los que habían nacido antes permanecían esclavos. El tributo indígena, o sea, que hubiese personas que por ser descendientes de los incas pagaran un tributo solo por serlo, coexistió varias décadas después de la independencia. Y hay una serie de desigualdades. Las diferencias son positivas, las desigualdades son negativas. Desigualdades económicas, exclusión social, discriminación por razones culturales o de género. Todo eso nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Entonces, no se ha asumido con seriedad el proyecto de una genuina república, ¿no? De ciudadanos libres e iguales. Y dicho sea de paso, eso no se resuelve con una asamblea constituyente, ¿no? O sea, eso se resuelve más bien con una apropiación de nuestra historia. En ese sentido, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad, cuya publicación el próximo año cumple 20 años, y que tenemos que hacer algo aquí en la Ruiz y en otros espacios, eso no puede pasar desapercibido, ¿no? Es un documento muy importante sobre el cual trabajar, sobre las desigualdades, sobre la violencia. O sea, apropiarnos de nuestra historia, hacer memoria, construir una cultura democrática, promover los valores públicos democráticos, los principios y procedimientos de la democracia, ¿no? Y defenderlos contra cualquier brote autoritario, sea de derecha o de izquierda, es igual, ¿no? Me parece que es una prioridad, ¿no? Entonces, y eso supone una gran responsabilidad de nuestros centros de educación, tanto escolares como universitarios, porque si no se construye ciudadanía desde allí, ¿desde dónde? La universidad es la conciencia crítica de una sociedad. ¿Podríamos entender acaso los grandes movimientos sociales del Perú sin el Convictorio de San Carlos en la época colonial, sin la Universidad de San Marcos luego, sin la Católica en las últimas décadas, ¿no? La CBR, etcétera? Las universidades son un espacio de discusión de ideas y proyectos comunes. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. O sea, es importante que nos preocupemos por cuántos postulantes hay cada semestre, eso es muy importante, porque eso tiene que ver con la, digamos, solidez y la viabilidad de nuestras instituciones, pero tenemos que también preocuparnos muchísimo por el tipo de contenidos y por convertir la universidad en un espacio de deliberación, ¿no? Y no estar llenando formatos, ¿no? Sobre temas, competencias, simplemente, ¿no? Sino pensar realmente en construir foros de deliberación, ¿no? Empezar por nosotros, ¿no? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias, claro. Virna. Hoy en día es una realidad que tenemos esferas múltiples, ¿no?
una esfera pública que no es tan pública, que no es tan común, digamos, ¿no? Y lo cual nos lleva a aterrizar en agendas múltiples, ¿cierto? Y agendas múltiples que refieren precisamente a esta sociedad diferenciada, a esta multiplicidad de temas por resolver, ¿no? Medio ambiente, género, poblaciones indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos comunes también pasan por esos microespacios, ¿no? Y cómo esos espacios, al interior de esos espacios se construye la capacidad de agencia y se construye, ¿no? También una ruta por donde actuar. La capacidad de gestión de gobierno o de la conducción política está en cómo articular esas múltiples agendas. Y creo que allí está la principal dificultad que ahora nos arriba. Nuestro compromiso y yo equipararía tanto medios de comunicación con la academia, ¿no? Está en el compromiso precisamente de cómo damos forma, ¿no?, a esta capacidad de agencia, a esta capacidad crítica, a esta posibilidad de actuación cotidiana en la formación de ciudadanía, ¿no?, frente a las esferas de poder. Creo que ese es un reto pendiente que hemos dejado de lado. Y hemos dejado de lado porque nos hemos distraído, ¿no?, en esta pulverización de la actuación política que ha irrumpido con la institucionalidad. Insisto que la institucionalidad se está viniendo abajo, ¿no? Y se viene abajo derribando toda esta posibilidad de construcción democrática, donde la libertad ya no es esa libertad por la que nosotros abogábamos, sino es mi micro libertad, ¿no? En ese sentido, razón e ideología no sé si sean los principales parámetros para poder, o criterios para discutir, porque luego es bajo qué verdad, bajo qué raciocinio, ¿no? Entonces es un poco complejo, pero sí es un punto de partida, sí nos lleva a formar parte activa en esta tarea actual. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Virna. Sí, necesitamos espacios de diálogo, espacios de reflexión, espacios donde involucremos cada vez a más personas. La academia tiene mucha responsabilidad y creo que tenemos varias cosas que hacer. Nada, agradecer nuevamente a Gonzalo, a Virna por estar en este ciclo de conversatorios, Construyendo Ciudadanía. Los invitamos a la próxima reunión, que será ya a fines de mes, acerca de participación ciudadana, ¿no? Un poco lo que implica, lo que significa, lo que existe, el conocimiento. Nada, muchísimas gracias, y si no pudieron acompañarnos, por favor síganos por el Facebook de la carrera de periodismo o por el Facebook de la carrera de filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias.